Bienvenidos. Cualquier rato pueden enfermarse, contaminarse. Hay quienes dicen que hasta morirse o adquirir una enfermedad vinculada por la contaminación de concha y pescado en el Ecuador. No de toda la concha existente, no de todo pescado sacado del mar. Se han detectado algunas muestras preocupantes. Se los ha evidenciado en los mercados de Quito. Lo ha descubierto una investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y es tiempo de entender el problema, de advertirlo, de prevenirlo hasta donde se pueda, de combatirlo hasta donde se deba y sobre todo de sancionar a los responsables, si es que se pueden ubicar algunos. ¿Quién creyera? Mucho de la contaminación en alimentos en tierra tiene que ver con minería ilegal y ahora descubren que en el mar también, por la cantidad de mercurio que en algunas partes se botan por los ríos. Antes la contaminación en mercurio, cuando muchos de ustedes no nacían, y yo ya hacía periodismo, décadas 70 y 60, era por las pruebas nucleares de Francia en el Pacífico. Ahora, por la contaminación que generamos nosotros mismos con nuestros hábitos en la tierra. Esto es de mucha delicadeza, de mucho cuidado, pero inevitable de tratar. Y lo vamos a hacer en los próximos 60 minutos con Eduardo Chávez Navarrete, quien es ingeniero agropecuario, el doctor Jimmy Sigüenza, quien es gastroenterólogo, y Hugo Navarrete Zambrano, doctor en Ciencias Biológicas de la PUCE. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Este programa lo quiero dedicar a un patriota. Ya explicaré por qué es eso. ¿Qué partió hoy? Johnny Charnitsky Bayer, tras una lucha denodada contra el cáncer de 15 años y un legado extraordinario en el ámbito empresarial y comercial. Ejemplar ejecutor, noble amigo, gran defensor de las libertades, apasionado por Israel y gestor de muchas obras democráticas en este país. No lo hago al principio porque temo quebrarme y no quisiera empezar con esa nota del programa. Sí, con mi solidaridad para Gad, toda su familia, sus colaboradores, que son por miles en este país, y la alegría de haber conocido a un hombre de esa estatura, en lo bajito que era, y haber disfrutado de su sabiduría y de su amistad. El ejemplo queda. La mejor forma de honrarlo es seguirlo. Estamos por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Me pueden seguir en Stream TV Cable por canal 15 de Vito TVO. Si no, DirecTV, canal 194 de Manavisión. En RTU, por fin le atiné. Estamos en estas dos y todas las demás cableras del país. Gracias a estas 3 cadenas que se han olvidado de poner allí, llegamos aproximadamente a 40,000 hogares en el país. En radio, 101.3 de FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Es que como vi tarde los créditos me desconcentré. En Manabí, 101.3, no sé si dije FM, Radio Centro. En Manabí es 89.3 de FM. Candela con K, en Riobamba, también 89.3 de FM. La Bonita, del centro del país. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Doctor Sigüenza, bienvenido. Con la información preliminar disponible, ¿cómo ve este problema un gastroenterólogo como usted?
Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y es muy importante del punto de vista como especialista en gastroenterología, por las contaminaciones precisamente de productos marinos que van a ocasionar trastornos gastrointestinales que pueden ser incluso graves, especialmente en la población infantil, en las personas que sufren enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas hepáticos, pacientes trasplantados, porque conllevan la ingesta de alimentos contaminados, ya sea con bacterias o con metales pesados. ¿A qué llama usted trastornos gastrointestinales para irnos entendiendo mejor? Sí, los problemas en el tubo digestivo generalmente son ocasionados, pueden manifestarse como náuseas, vómitos, dolor abdominal severo, tipo cólico, calambre, diarrea profusa que lleva a la deshidratación. Aparte de ello, es necesario siempre considerar que un cuadro de esta naturaleza, si no es abordado en las primeras horas, puede ocasionar una insuficiencia renal aguda y puede ocasionar incluso la muerte. A ese extremo. Así es. Bueno, no quiero convertir esto en una consulta privada, pero recientemente me acaban de detectar colon irritado. ¿No tiene nada que ver con una cosa de eso? El colon irritable es un trastorno funcional. Eso no, prácticamente el paciente toda la vida... que no se preocupe. Dígame, critíqueme, porque no va a tener ningún problema desde el punto de vista. ¿Es malos hábitos alimenticios? A veces lo ocasiona y lo exacerba, pero más los estados de estrés y la parte de la alimentación, porque tiene que ver mucho que ver con la microbiota o la flora intestinal que le llamamos, ¿no? Okay. Entonces, ingeniero Eduardo Chávez, muchos se preguntan qué hace aquí un ingeniero agropecuario, qué tiene que ver eso con el principal tema que estamos examinando, que es contaminación en pescado y concha. Bueno, hay varios factores, ¿no? Y se menciona la agricultura como uno de los grandes contribuyentes a contaminación en ambientes acuáticos, ¿no? En el lugar ¿Agricultura? Sí, en el lugar donde yo hice mi posgrado se estudiaba mucho la transferencia de fertilizantes nitrogenados y fosfatados aplicados en agricultura hacia cuerpos de aguas dulces y contaminación de vida marina o de vida acuática por estos perjuicio al hábitat de estos organismos. ¿Cuáles eran esos cuerpos de aguas dulces contaminados? Bueno, yo hice mi posgrado en la Florida. En la Florida hay muchísimos lagos en donde estos elementos se convierten en nutrientes para las plantas acuáticas, lo cual degrada un poco el agua donde viven estos animales y decrece mucho su población. ¿Y en Ecuador puede suceder que la contaminación de ríos, por los factores que mencioné al principio, sea la que lleva esa agua al mar? En algunos casos podría pasar, pero la contaminación por metales pesados, por prácticas agrícolas, es bastante improbable, por no decir nula en el Ecuador. Primero, porque en Ecuador nuestra cantidad de insumos utilizados en agricultura es mucho menor que en Europa o Estados Unidos, sobre todo a nivel de fertilizantes. Okay. Usamos menos químicos. Usamos mucho menos fertilizantes. De pronto para controlar enfermedades usamos otro tipo de químicos, pero nosotros utilizamos mucho menos fertilizantes, que son los más observados al momento de cuantificar metales pesados en suelo y en agua. Más adelante vamos a averiguar de dónde entonces viene. Y para eso comencemos a poner las cosas en contexto, nada mejor que este reportaje de Teleamazonas. La alerta la emitieron investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quienes identificaron la presencia de metales nocivos en conchas que se comercializan en el país. Estamos encontrando que existe contaminación y que existe la presencia de plomo y cadmio en estos organismos. Desde el 2018, el Centro de Estudios Aplicados en Química de la PUCE examina alimentos que se expenden en el Ecuador. Ya lo hicieron con vegetales, ahora es el turno de las conchas. Algunos metales como el plomo, por ejemplo, se pueden bioacumular en ciertas partes como el hígado o los riñones y puede producir efectos mucho más tóxicos como el cáncer. Otros metales como el cadmio también pueden producir efectos
largo plazo y producir problemas respiratorios, problemas renales. Pero no solo las conchas tienen concentración de contaminantes. Según el estudio, especies de pescados como picudo y toyo presentaron niveles altos, el dorado nivel medio. El estudio señala que se analizaron 55 muestras para obtener estos resultados. Entre las causas tiene mucho que ver la mano del hombre. De no contaminar tanto, porque mientras más contaminemos, más difícil de limpiar. Entonces no es una cuestión de que alguien limpie, sino de que contaminemos menos. Mientras que una de las soluciones es tener un mejor sistema de manejo de residuos. Y empecemos con las preguntas, tras esa introducción que hace Juan Miguel Rodríguez de Teleamazonas. Primera inquietud, ¿basta la ingesta una sola ocasión de un producto de estos contaminado o debe ser con alguna frecuencia y en algún volumen? Sí, generalmente la concha es un molusco que hay que tener mucho cuidado en lo que tiene que ver en la alimentación. Cuando la persona va a consumir esto, tiene que tener mucho cuidado porque prácticamente como son organismos dentro de la ecología que reciclan, purifican, hay muchas bacterias, muchos virus que por sí puede producir una gastroenteritis aguda. Si se une esto a contaminantes como el plomo, como el mercurio o cualquier otro metal pesado, prácticamente va a provocar problemas agudos, mi querido Carlos, al comienzo. Con una sola vez que se consuma uno de esos, con una sola. Ahora, no quiero que hablemos de gastronomía y mucho menos de cevichería, pero como soy manabita, en Manabí tenía una fórmula para la concha cuya frecuencia de consumo más común es en el ceviche. Cocción, cocinarla, aunque perdía gran parte del sabor, y la otra era dejarla curtir un día entero en limón. ¿Eso contrarresta los peligros? La cocción contrarresta los peligros de la infección por bacterias especialmente que pueden provocar un cuadro diarreico agudo. Es recomendable eso, es más, nosotros los gastroenterólogos recomendamos que sea cocinada, porque el limón prácticamente no puede matar a las bacterias. Pero la cocción no elimina la presencia de metales pesados. No, indiscutiblemente que no. Los metales eso no lo puede eliminar, porque eso ya sería, digamos, otro tipo de tratamiento. Esto porque enseguida la reacción fue cuando Yaney Nostroza lideró estas denuncias a través de su portal Visionarias, como antes hizo otra respecto a contaminación por plomo en canela en polvo, entre otras cosas. No en todos los productos de canela en polvo, en algunas muestras que se detectaron. Eso siempre hay que aclararlo. Les decía que la preocupación o la acusación o el reclamo enseguida fue: van a quebrar a los concheros, van a quebrar a los pescadores. Todo el mundo se va a inhibir de consumir pescado y concha. No es a ese extremo. Vieron que principalmente es en picudo, algo que se usa mucho, para ceviche, quien creyera, toyo poco, el toyo es un tiburón pequeño, y dorado bastante. Entonces, precauciones veremos más adelante. Ingeniero, si no es por las prácticas agrícolas en el Ecuador, ¿por qué lado puede estar contaminándose el agua que va a los ríos o con las cuales a veces se cultivan ciertos productos? Yo creo que puede... La información que hemos colectado en SPOL, en una serie de investigaciones que hemos realizado en ríos, sobre todo en zonas mineras, existe un problema potencial de cadmio y arsénico, por ejemplo, en aguas. Y sobre todo las personas que están mayormente expuestas son aquellas que tienden a usar el río como recreación. Bañarse, incluso lavar su ropa. Algunos aún usan esa agua como una fuente de ingesta. ¿Y eso lo han detectado, dice usted, en zonas mineras? Hemos detectado en zonas mineras, pero ¿cuáles, por ejemplo? Sobre todo la zona del Oro. Es importante mencionar que, por ejemplo, el tema de la minería, sí es necesario separar minería artesanal de pequeña escala, sin medidas ambientales, sin control, y minería hecha con normas técnicas y con control ambiental. Y es muy complicado cuando un contaminante ingresa al suelo o al agua, rastrear su origen. No se puede llegar fácilmente, y eso en agricultura o en contaminación por agricultura se llama non-point source, o sea, no existe un punto específico de contaminación. Eso vuelve más complicado el asunto. Muy complicado algo que usted mencionaba sobre encontrar quién es. Exacto, ubicar responsables. Es muy complicado, es súper complicado.
nosotros trabajamos en agricultura tratando de identificar el origen de un elemento que contamina, por ejemplo, el cacao. Y es casi imposible decir si en una zona hay una potencial contaminación por las minerías. ¿Qué elemento es ese? Cadmio. ¿Qué hace el cadmio? ¿De dónde proviene? Cadmio, bueno, cadmio... Yo no me acuerdo de la tabla de química ahorita, el quinto curso. Me duele la cabeza pensar en esa vaina. ¿Qué es el cadmio? ¿Para qué sirve? Totalmente, pero hay que entender una cosa y solo para generalizar un poco este tema de metales pesados, ¿de dónde provienen? Los metales pesados son elementos naturales, existen en la naturaleza, provienen de los suelos, provienen de las minerías, pero que provienen de una roca geológica, es un material natural. Mercurio, no, para es el caso del mercurio, no. Es el caso del plomo. Queman la aleación de mercurio y oro para que al derretirse el uno quede solo el oro. Carlos, si no tuviéramos plomo, no tuviéramos nada de lo que tenemos actualmente. Okay. Es decir, uno tiene que hacer minería de plomo para obtener baterías, por ejemplo. Entonces, dentro de esta minería existen metales asociados que están contaminando el metal objetivo, por decirlo de una manera, que una vez que se limpia, se purifica este metal, pues es descartado. Cuando es descartado el agua directamente y contamina aguas, como se dice, aguas abajo, esas aguas adicionales son aplicadas como agua de riego. Eso puede potencialmente incrementar el nivel de cadmio, el nivel de arsénico, por ejemplo. ¿Arsénico no es veneno? Arsénico es otro metaloide. ¿Es lo que se asocia con veneno? Ponle arsénico y matas todas las ratas. El arsénico se ha utilizado mucho en agricultura como un fungicida. Y también en ganadería como un garrapaticida. Entonces en zonas... Pero mal administrado a los animales y a los humanos, ¿envenena? ¿Es un polvo el arsénico? Claro, obviamente, claro que sí, envenena al humano y envenena a cualquier ser vivo, porque es tóxico, es altamente tóxico. Ok, hemos empezado. Cuando volvamos, algo de lo que mencionaba el ingeniero Eduardo Chávez Navarrete, la contaminación por ríos. Les recuerdo que mañana va a estar aquí Juan Esteban Guarderas, del Consejo de Participación Ciudadana, para hablar sobre el reglamento del concurso para el o la nueva fiscal. Ustedes saben la trascendencia que eso tiene. No cabe el pánico, pero sí más información, precaución y vigilancia respecto a contaminación por alimentos. Y sobre todo, sanción cuando existan responsables. Nada de blandenguería. Recuerdo que mañana va a estar aquí Juan Esteban Guarderas, consejero del CPCCS. Ahora, cabe mencionar que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, pero 48 horas después y a las 6 de la mañana. Esto es un horario más cómodo para quienes a esta hora tienen complicaciones. 100,000 vistas mensuales, 4,000 diarios en streaming, de lo que han dicho las métricas que tanto preocupan a algunos y a varios de ustedes. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce en resumen, apenas concluye, en su portal principal y página de noticias. Y en el oriente nos retransmite Nina Radio, 104.7 FM desde Puyo, Paranapo y otras provincias aledañas, solo que también al día siguiente, pero 13 horas. Hay un reportaje que realizó Ecoavisa que completa el panorama respecto al tema que estamos analizando: contaminación en alimentos. En los 25 estudios hechos a las aguas del río Machángara entre el 2015 y 2024, hay una conclusión reiterada. La contaminación proviene de las descargas de los hogares y de ciertas industrias que botan agua sin tratar al alcantarillado, que va al río. No hay datos desagregados sobre las industrias que no cumplen las normativas ambientales, pero las muestras evidencian presencia de metales pesados usados por las fábricas. Hay cobre, cromo, plomo, zinc, que se usan como disolventes o para elaborar pigmentos o materiales de construcción. La información exacta no se conoce porque hay pocos controles. El agua contaminada por las industrias cambia de color. Este negro intenso se forma cerca del Conde, aguas abajo. Ahí se funde con el líquido verde contaminado de otra vertiente. Cerca del Camal Metropolitano y el Recreo hay muestras de contaminación que superan hasta en un 3000% los rangos permitidos para que el agua sea considerada potable. Los hogares contribuyen con el 80% de la contaminación. Las actividades de casi 3 millones de personas van al río por alcantarillas o conexiones ilegales. Por los desagües llegan grasas, aceites, productos de belleza y de limpieza, jabones, detergentes, desinfectantes. Todos contienen tensoactivos que matan la vida acuática.
Impresionante el reportaje que presentó Diego Puente hace unos días en Ecuavisa. Fue parte de una serie extensa y lo que vieron apenas es un fragmento. Doctor en Ciencias Biológicas, Hugo Navarrete Zambrano, bienvenido. Desde diciembre de 2017 hasta julio de este año usted fue director de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde tuve el honor de estudiar 3 años Derecho en la época de oro, 75, 79 y 84. Usted en esa época creo que no nacía todavía. Adicionalmente a sus actividades académicas y científicas, dirección de tesis se ha enfocado en más esfuerzos en vincular esto que estamos haciendo a la sociedad civil en general con la actividad académica, así como a difundir los resultados de la investigación científica. ¿Qué alcance tuvo esto último que ustedes revelaron, que como mencionaba, recogió con amplitud visionarias de Yanedi Nostroza, que ayer destacó el universo en una plana y ha motivado 2 cosas: interés y alarma? Bienvenido. Carlos, buenas noches. Muchísimas gracias por tener esta apertura como medio de comunicación y como una persona tremendamente crítica y directa con estos problemas y además sensible con estos problemas que en un momento dado eran el problema de los ecologistas, pero claramente estamos viendo que en realidad nos atañe a la sociedad como tal y no solamente a los científicos. Y claro, el reportaje que saque Ecuavisa y que después nosotros también comenzamos a sacar a la luz todos estos resultados que en inicio les publicábamos en revistas científicas, pero poco a poco vamos viendo que el problema está fuera de control, definitivamente. Wow. El reportaje del río Machángara, más todos los resultados que nosotros tenemos, nos indica que básicamente toda la comida y el agua está contaminada. Claro, no podemos dejar de comer de la noche a la mañana y decir, no hay alimento seguro. El punto es qué es lo que debemos hacer tanto como ciudadanía, pero también qué es lo que tiene que hacer el gobierno, las autoridades y todos nosotros como componentes del Estado para poder solucionar esto de alguna manera al mediano y largo plazo. Ok, entonces sigamos en ese orden que usted propone. Vamos en ese orden que usted propone. Primero, ¿qué es lo que debe hacer la ciudadanía? Luego pasamos a qué es lo que está obligado a hacer el gobierno. Lo que en primera instancia tiene que hacer la ciudadanía es concientizar del exceso de consumo de muchos de los elementos con los que estamos contaminando. E incluso conciencia de cómo manejar estos desechos. Porque en un inicio, y esto del río Machángara es un muy buen ejemplo, nosotros sabemos, pues fue gran noticia también que el río fue declarado sujeto de derecho, se puso esta acción de protección especial. El juez, un juez, no recuerdo bien, dijo que quien tenía la responsabilidad era el municipio de la ciudad de Quito y que teníamos que limpiar el municipio de Quito. Ahí es donde uno, así muy románticamente, dice, listo, que limpie el municipio, qué maravilla, vamos a tener un río Machángara maravilloso. Y este río Machángara solo es el ejemplo de Quito, pero lo mismo sucede en la gran mayoría de las ciudades del país, ¿no es cierto? Correcto. Pero ¿quiénes constituimos el municipio de Quito? ¿Quiénes terminamos eligiendo a las autoridades que están en esos municipios? No en el actual, en los que han pasado en los últimos 50 años. Entonces somos corresponsables como ciudadanos a quien hemos elegido. Pero segundo, ¿qué es lo que enviamos a través de las cañerías? ¿Qué es lo que utilizamos? ¿Cómo desechamos las pilas? ¿Cómo desechamos productos? A través de los inodoros y el consumo monstruoso que tenemos de, como decían, los detergentes tensoactivos. No hay un uso racional del agua, que ese es otro de los puntos importantes. No se mencionó en el reportaje, pero uno de los contaminantes emergentes y muy, muy importantes son las hormonas, son los antibióticos y son los analgésicos, que se expenden muy libremente aquí en el país. Uno va a cualquier farmacia, compra casi cualquier antibiótico, excepto los de uso hospitalario, y eso termina en los inodoros y termina en el cauce de los ríos. Ahí tenemos 2 urgencias más que recomendaciones. Primero, elegir bien, y segundo, cambiar nuestros hábitos de vida en aspectos como los que usted dice. Vamos al otro. ¿Qué está obligado a hacer el gobierno? Porque lo que usted dice, y quiero repetirlo, es alarmante y para otros alarmista y para muchos injustificado. Esto está fuera de control, primero. Toda
comida y el agua está contaminada. Segundo. Y tercero, dijo, no hay alimento seguro. No me estoy inventando. Frente a un diagnóstico tan grave de un científico académico como usted, no es un activista cualquiera el que dice esto, ¿qué está obligado a hacer ya el gobierno? Primero, los controles. Porque evidentemente, ¿y en qué fundamento lo que mencioné, que finalmente no hay alimento que sea inocuo, que sea seguro? Porque de lo que nosotros hemos investigado, desde las lechugas, pasando por los tomates, terminando con los pescados y con hortalizas y frutas, tienen contenido de plomo, tienen cadmio, tienen mercurio, tienen zinc. Hasta hay algunos bananos que tienen cantidades de plomo que están por encima de lo que se supone que es tolerable. Entonces, no es simplemente, como usted dice, un activismo, son datos reales. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Y las autoridades como tal, controles, definitivamente controles más estrictos en lo que se refiere para poder tener una cierta inocuidad alimentaria y encontrar, por ejemplo, es clarísimo y es una pena lo que voy a decir, pero toyo, el tiburón, no deberíamos comer. ¿Por qué? Porque es un animal carnívoro que está alimentando de otros peces y a la final estos otros peces bioacumulan. Entonces, si es que el tiburón se alimenta de los que ya están contaminados, sigue acumulando en el cuerpo, y las cantidades que tiene de plomo y de mercurio particularmente es insostenible. Mil gracias. O restringir las dosis. Siga. O las porciones de una vez por semana. Igual que sucede con el cadmio en las conchas, que no tiene sentido dejar de comer en este momento, porque claro, en primera instancia no es algo que nos va a solucionar la vida. Segundo, le estaríamos quebrando el negocio a todas las personas que viven de la cosecha de conchas. ¿No es cierto? Y como le digo, no es ese el punto. Son las conchas, son las lechugas, serán las papas y así sucesivamente. Pero esto tiene esta causa. Somos los seres humanos que estamos mal utilizando los recursos y contaminando las aguas y los mares. Gracias, doctor. No deje de considerar la posibilidad de venir al estudio para una segunda parte de esto, en que analicemos exclusivamente la investigación de la PUCE con más amplitud de lo que podemos sacar para que se la valore en contexto y no se la malutilice o malinterprete, como usted felizmente ha sabido hacer, ponerla en su justo término. Al ingeniero agropecuario me llama la atención preguntarle, aparte de las afirmaciones que hizo, no hay alimento seguro, ¿qué hacer con lechuga, con tomate y con zanahoria, donde los estudios también detectaron contaminación? Bueno, nosotros estamos actualmente en SPOL conduciendo una investigación bastante amplia. Nuestro objetivo es recolectar cerca de 1000 muestras de alimentos en todos los mercados municipales. Hemos colectado, de Guayaquil, junto con el municipio de Guayaquil, cerca de 450 muestras a la fecha. Y en esta segunda fase que estamos por iniciar, vamos a hacer una colaboración con una empresa muy importante de distribución de alimentos. A la par estamos llevando a cabo encuestas de consumo, porque usted, para llegar a una conclusión como la que ha llegado a esta investigación, están analizando las dos vertientes, necesario cruzando datos, el patrón de consumo de la gente. Correcto. Si no tenemos ese dato, no podemos concluir que un alimento es inseguro. Pero datos preliminares, no Carlos. Es tan frecuente como en Europa y Estados Unidos el consumo de vegetales, que allá es algo más inducido por la población, por lo supuestamente sana que es esa alimentación. El Ecuador no come tanta lechuga, tanta zanahoria y tanto tomate, si come mucho arroz. Completamente de acuerdo. Pero además tenemos que entender que los niveles que se encuentran deben de ser contrastados con lo que dice, por ejemplo, normativas internacionales. El Codex Alimentarius recomienda a los países ciertos niveles. No es técnico ni científico mencionar positivos como datos de elementos pesados en alimentos. Aquí está, por ejemplo, una tabla donde habla, la Unión Europea establece niveles máximos en moluscos, en peces, de hasta 2 partes por millón de plomo.
Ya, eso es interesante porque significa que los países o normas más exigentes no es que no esperan contaminación, no esperan cero contaminación, sino un nivel tolerable. Ahora, basado en un estudio ecotoxicológico de la población, que es lo que nos hace falta. ¿Cuál es el nivel tolerable? En cambio, le pregunto al gastroenterólogo, ¿cuál es el nivel tolerable? ¿Cómo determinamos eso? Sí, por ejemplo, en el aspecto que topaba la contaminación por plomo, se considera que en los niños un nivel de 3 microgramos de decilitro ya es alarmante. Ya, tradúzcame esa vaina. Sí. Es normalmente microgramos de decilitro. Es decir, una prueba que nosotros mandamos, tomamos sangre y enviamos al laboratorio. ¿Ya? Generalmente no debería haber, Carlos. ¿Qué es decilitro? Decilitros. Ya, decilitros, perdón, sí, mal, de mililitros. Ya, ok, sí. la medida. Entonces ya. es una medida cuando uno se sospecha en niños. 3 microgramos de decilitro de plomo. Así es, eso ya. Deme alguna idea para visualizar esa cantidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede ver? ¿Es una uña de azúcar? Sí, es una micra, mucho más chiquito. Muy chiquitito. Sí. Okay. Entonces eso indica que un niño que tiene esa cantidad ya es preocupante porque puede ir en contra del desarrollo normal, puede alterar el cerebro, el nivel de atención, el nivel cognitivo. Y en un adulto ya se considera que una cantidad de 45 microgramos sobre decilitro también amerita ya una preocupación y una vigilancia. Ya. Si llega usted a un paciente así, ¿qué le dice? ¿Deje de consumir o consuma en niveles tolerables? Sí, es necesario siempre investigar del paciente de dónde proviene, dónde vive. Un ejemplo le digo. Las pinturas con plomo solamente hay en las casas antiguas hasta el año 1978, que después ya hubo una regulación en la cual se ha prohibido que en las pinturas se ponga plomo, pero pintaban las casas. Entonces, ¿qué resulta? Que el niño rasca, descascara, inhala el polvo. Okay. Entonces, en ocasiones, son niños que van a la emergencia por dolor abdominal y dicen que está parasitado, que tiene otro problema, pero no se investiga dónde vive el niño, cuál es el entorno, lo que no va a indicar que a ese niñito hay que hacerle examen de plomo, niveles de plomo, o un panel de metales pesados que también se denomina en el laboratorio. A propósito de plomo, enseguida volvemos con Yanei Nostroza, que fue la que prendió la alarma sobre este tipo de contaminación específicamente. Insisto en recordarles que mañana estará aquí, y eso porque meses no lo he invitado. Ya a raíz de una actuación que me indignó y condené, que terminó permitiendo elegir al Mario Godoy como presidente del CPCCS, a Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Dije, eligiendo a Mario Godoy como presidente, no del CPCCS, del Consejo de la Judicatura. Ambos son consejos. Bueno, Juan Esteban Guarderas, quien es consejero del CPCCS. Eso mañana. No cabe el pánico, pero sí más información, precaución y vigilancia respecto a contaminación por alimentos y sobre todo sanción cuando existan responsables. Nada de blandenguería. Les recuerdo que nos pueden seguir por Macro Digital, que es una cablera en los Estados Unidos en la cual la mayoría de sus suscriptores son ecuatorianos. Pero tienen también varias reproducciones en Ecuador, en Galápagos, en Santo Domingo, Los Colorados, en Loja, entre otros lugares, según ustedes ven aquí. Habitualmente, en Estados Unidos, 12.000, 14.000 hogares se conectan a esta hora al programa. Les decía que la colega y periodista, aparte de amiga Yanei Nostroza, fue quien prendió la alarma con este tema de contaminación en alimentos que ella está impulsando frecuentemente, más allá de los temas políticos que también compartimos. Ciertos comerciantes mezclan la canela con estos metales para que pese más y por ende puedan cobrar más dinero por cada kilo vendido. La canela se usa para la fabricación de muchos productos de consumo masivo. ¿Cuántos productos están contaminados? No lo sabemos, como tampoco sabemos el tamaño de esta crisis. Se sospecha que el problema no solo es de la canela, sino que puede haber otras especias contaminadas con metales pesados. La primera sospecha es que el producto fue contaminado en origen y que este fraude alimentario se estaría haciendo con la complicidad de los organismos de control asiáticos.
gravísimo. Y los responsables de esta crisis tienen que responder con todo el peso de la ley, porque el problema de salud pública que han generado en Ecuador y en Estados Unidos no es menor. Austro Foods enfrenta hoy un fuerte y complicado problema legal en los Estados Unidos, que está afectando a la reputación de dos marcas construidas a pulso, Guanabana y la de uno de sus proveedores de canela, Nega Smart, una empresa también ecuatoriana con 38 años de existencia y de trabajo. Pero si repasamos la ruta de la canela, la situación en la que se encuentran estas dos empresas sería consecuencia de la irresponsabilidad de quienes contaminaron la canela con metales pesados peligrosos para la salud y de la inoperancia y la falta de control de la ARSA. La ARSA a raíz de eso se ha activado. Las típicas medidas que encontraron fue indiscriminadamente restringir todos cuando se mencionaban dos fabricantes, y eso, por cierto, retiraron sus productos de un lote donde habían descubierto eso en Las Perchas. Pero más allá del asunto, dejamos de consumir canela. ¿Qué averiguamos respecto a la canela en los envases cuando se los vean? ¿Qué productos, qué problemas puede producir una canela contaminada con plomo? Que se usa la canela para, por ejemplo, hacer cakes, entre otras cosas, helados, entre lo que recuerdo. Sí, generalmente cuando es el consumo sostenido, prácticamente se va acumulando el producto que es el plomo. ¿Qué es sostenido? ¿Todos los días? Todos los días. ¿3 veces por semana? 3, 4 veces por semana. Esa canela contaminada, eso conlleva a que prácticamente el tubo digestivo absorba este metal pesado que va a producir el saturnismo, que es el término médico, cuando existe una intoxicación. Ingerirla una o dos veces un producto con polvo de canela contaminada, de entrada no causaría ese mal. No causa. De hecho, a veces hay personas que, con los niveles que estamos hablando nosotros de plomo en sangre, que tienen 10, 15 microgramos de decilitro, que estas las medidas con que se miden en el laboratorio, a veces no tienen molestias. Pero eso va acumulando, se va acumulando y en definitiva a lo posterior vamos a encontrar anemia, vamos a encontrar que tiene problemas renales a nivel hepático, que hay un problema incluso en personas cuando hay disfunción eréctil. A veces investigando, especialmente se ha demostrado que disminuye el contagio de espermatozoides. El exceso de canela. El exceso contaminada, porque la canela, al ser una especia, es muy buena. En el tubo digestivo nosotros lo utilizamos mucho porque ayuda a eliminar los gases, el cólico. O sea, son especias que son muy buenas. Topamos el aspecto de las personas que trabajan con el pescado, con las conchas, que la intención no es que la gente no coma, que nosotros no comamos, sino que no esté contaminado. Asimismo, la canela es un producto muy bueno, es el remedio de las abuelitas, Carlos. No me olvido. Se le echaban a las infusiones a veces. Exactamente, y con eso disminuye el dolor abdominal. Felizmente, y eso por lo de disfunción eréctil que a esta edad preocupa, consumo muy poca canela. Vamos, en cambio, antes de volver a nuestro otro invitado, con el ingeniero Marcos Guijarro, quien es gerente general de Laboratorios LASA. Los niveles que se encontraron en los polvos en ciertos lotes, no en todos, en ciertos lotes de canela en polvo fueron muy elevados, exageradamente elevados. O sea, para un químico eso es una montaña. Los equipos en química están diseñados para medir ripio, y lo que nosotros tuvimos es una montaña, o sea, para dar un símil, ¿no? Entonces tuvimos que hacer mantenimiento. Vamos a creer que fue un accidente, gente sin escrúpulos nos vendió este polvo de canela. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos que fortalecer nosotros todo lo que es la infraestructura de calidad del país, que está teóricamente establecida, pero no se cumple. Ahí tienen ustedes dos cosas. Lo relatado respecto a un caso aislado, que fue excepcional, pero puede volverse general. Y segundo, el reclamo a algo que todos sabemos, que la normativa no se cumple. Pero la parte informativa la podemos mejorar. Usted mencionaba, ingeniero, que la Unión Europea establece niveles máximos de tolerancia
para la contaminación en productos alimenticios. Deme algunos ejemplos y dígame para qué sirven. Lo que hace la Comunidad Europea lo primero que hace es hacer un estudio ecotoxicológico en la población y determinar cuáles son los niveles de estos contaminantes en la población y cuáles son sus riesgos de exposición. No todos los metales pesados ingresan por los alimentos. Por ejemplo, como le comenté hace un momento, en el estudio que hicimos que estamos elaborando con el municipio de Guayaquil, encontramos todo lo contrario de lo que se menciona en Quito. No existe contaminación, no existe preocupación porque los niveles son menores a los que recomienda la Comunidad Europea o la Organización Mundial de la Salud. No es que no existe contaminación en los alimentos, no está en los volúmenes preocupantes que ha detectado la PUCE. En las concentraciones preocupantes que se han detectado en otras investigaciones, pero además no todos los contaminantes ingresan por los alimentos. Por ejemplo, si usted se pone a pensar, como decía el doctor hace un momento, explicaba, lo de la pintura. ¿Cuánto estamos expuestos nosotros al aire? Al agua embotellada que usted compra en una tienda o en la calle. ¿Cómo están los niveles de plomo y arsénico en ese tipo de productos que usted no consume gramos? Pero usted consume litros. De marcas que hay, y usted consume litros por día que se acumulan en su cuerpo. Es decir, no tenemos que tener en cuenta que nuestra exposición a metales pesados no solamente es alimentos. Están advertidos. Cuando volvamos, un elemento de juicio más para completar el panorama y los últimos criterios de nuestros invitados en torno a contaminación en pescado y concha, con lo cual empezamos, pero en lo cual no nos podíamos quedar. No cabe el pánico, pero sí más información, precaución y vigilancia respecto a contaminación por alimentos y sobre todo sanción cuando existan responsables. Nada de blandenguería. Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7, que en Extreme TV Cable es canal 3, en Claro TV es canal 9, en DiviNet es canal 12 y en Data As Televisión es canal 99. ¿Cuáles serían sus reflexiones y conclusiones finales tras esta primera aproximación al tema, doctor? Sí, que esto de la contaminación es un problema de salud pública y obviamente debe haber políticas necesarias como los investigadores que han dado esas referencias de lo que está sucediendo aquí. ¿No siente que usted esas políticas? Generalmente, de acuerdo a los reportes que están y a las investigaciones, obviamente hay casos que se están repitiendo. En los hospitales del Ministerio de Salud Pública llegan a la emergencia con contaminación. Hay problemas neurológicos que generalmente a veces se llevan a intoxicación por plomo. Hay problemas a veces en cirugía. Llega un paciente con un dolor abdominal y se confunde con una apendicitis aguda. Cuando de repente se hace la operación y no se encuentra nada. ¿Qué pasa? Que el paciente tiene las vitas amarillas, que en el examen de laboratorio la función hepática está alterada, y se le pide un panel de metales pesados y reporta que tiene límites alarmantes de plomo. Eso fue una intoxicación, un saturnismo. Por lo tanto, estas políticas de salud deben ser prácticamente colaboradas por las universidades o los estudios de investigación para proporcionar estos datos y que sirvan finalmente para decir, bueno, no coma pescado, no coma dorado, porque nos encanta, no coma un ceviche de concha, que es riquísimo, pero que sí es necesario estar consciente de que en un momento dado el uso o el consumo prolongado puede conllevar a consecuencias fatales. Hablamos del cadmio y produce también cáncer. Estos metales también producen cáncer. Cáncer en la médula ósea, hay cáncer de hueso, hay cáncer de próstata, del tracto respiratorio. Quedó claro. En su caso, el ingeniero agropecuario, ¿qué recomendaría? ¿Cuáles serían sus reflexiones y conclusiones? Continuando con lo que menciona el doctor, yo creo que es necesario que se realicen estudios ecotoxicológicos a nivel poblacional para conocer nuestros niveles en los diferentes metales pesados. ¿Que se realicen por parte de quién los estudios? Bueno, eso se puede coordinar a través del gobierno central. ¿Cuánto toma un estudio de esos? Bueno, se toma mucho tiempo, se toma al menos un año. Tiene que tener una muestra representativa de la población. De toda. Y necesitamos diferentes actores unidos a eso. Y en eso le digo algo, la academia, el SPOL, ha hecho acercamientos para poder tener participación en ese tipo de estudios y estamos abiertos a la colaboración. Creo yo que al menos el SPOL ha invertido cerca de $700.000 para poner a punto un laboratorio que pueda detectar metales pesados a niveles de partes por trillón.
Qué bien. Entonces, eso es fundamental. Y luego comenzar a entender cuáles son nuestras rutas de exposición, porque estamos muy cegados en alimentos y probablemente estamos perdiendo de vista otras cosas como el agua, que son probablemente más importantes. Muy valioso. Gracias, doctor Jimmy Sigüenza, ingeniero Eduardo Chávez. Con mis conclusiones y una reflexión sobre Johnny Charninsky, volvemos enseguida. No cabe el pánico, pero sí más información, precaución y vigilancia respecto a contaminación por alimentos y, sobre todo, sanción cuando existan responsables. Respecto a la contaminación en pescado y concha, existe, pero no en los volúmenes y concentración que puedan generar con una o varias ingestas daño. Causaría perjuicio en aquellas de estas especies contaminadas, porque no es que todo pescado está contaminado y toda concha está contaminada, si el consumo llega a ser frecuente. ¿Qué es eso? Más de 2 veces por semana. Respecto a ese caso concreto, advertidos. Sobre el toyo, una alarma concreta en el programa. No lo consuman. Ya se explicó por qué. Es el tiburón pequeño que a veces hacen pasar como corvina para quienes no han nacido junto a la costa como yo y no pueden distinguir un pescado del otro. A veces ni siquiera por el color. Sobre el resto, el mundo está contaminado. El planeta está contaminado. Nosotros somos contaminantes. Respirar enferma, sí. No solo por la contaminación ambiental o el smog en las ciudades, sino por otra serie de factores que hemos analizado aquí. Conclusión, tenemos que mejorar y cambiar nuestros hábitos de vida. Las autoridades tienen que extremar controles, sobre todo en industrias, para no contaminar ríos. Y los residentes, que son el 80% de la contaminación del agua de los ríos, cambiar sus prácticas en muchas de las formas indicadas. Ahora, el rol principal en informar, prevenir, controlar y actuar sigue estando en el gobierno. Y en un alza proactiva, no solo reactiva, que cuando se dice algo va, acude, sanciona y cierra. O que se limita a ver en qué restaurantes hay cucarachas en la cocina. Eso está bien, pero se espera, como reclamó aquí el doctor Sigüenza, políticas públicas más amplias y amigables para todos, actuar en la misma dirección, o si no, resignarnos a morir indefectiblemente, aunque a veces lentamente, por cosas que nunca sospechamos que ingerimos. Y aquí se ha puesto la alarma sobre el agua en botella. Hay proliferación de marcas y muy pocas de ellas rescatables. Quiero recordar que hoy perdimos a un patriota, Johnny Charninsky Bayer. Nació en 1947 y se nos fue hoy. Sí, y le llamo un patriota porque también son patriotas los empresarios que crean empleo por miles, que son solidarios en silencio, que arriesgan su vida por los demás, que resultan amigos en las malas, que luchan por la libertad, que muestran caminos a los gobiernos y compiten con talento, no con privilegios. Eso fue Johnny Charninsky Bayer, quien se quedó para siempre entre nosotros hoy que partió. Johnny fue además un gran hombre de familia, noble en su amistad, apasionado por Israel y entregado al Ecuador, enemigo de lo que se debe ser enemigo, el terrorismo. Su dimensión recién se comprenderá mejor con el viaje que emprendió, tras 76 años de vida y 15 de lucha contra el cáncer. Fue reacio a recibir en vida todos los homenajes que hoy ya no se podrán evitar. Pero la mejor forma de honrar su memoria será seguir su ejemplo y defender los valores por los cuales vivió, aunque nunca habrá otro igual que él. Ese colosal reto queda en Gad, sus hijos, sus demás hijos y colaboradores. Yo agradezco a Dios por haber tenido la bendición de conocer y tratar a Johnny Charninsky Bayer. Hasta mañana.